¿Qué tal amigos de YouTube y bienvenidos a este nuevo video? En esta ocasión vamos a platicar un poquito acerca de un patrón muy interesante. Este patrón se llama Mediator y vamos a explicar un poco para qué sirve, cómo funciona y por qué es importante utilizarlo y cuáles son, digamos, los escenarios en los cuales podemos ocupar este patrón, que es bastante útil y pues básicamente conocer un poquito más acerca de esta utilidad. Bien, vamos a empezar con algunas definiciones relacionado con Mediator. Mediator es un patrón de diseño. Los patrones de diseño son, vamos a hacer la similitud a lo que es, por ejemplo, la costura. La costura, cuando tú haces un modelo de un traje o de un vestido, pues básicamente tienes un patrón que es como pues las líneas, el mapa, el manual, digamos, de cómo hacer ese vestido, ese diseño, ¿no? Nos va a traer las medidas, nos va a traer pues todo lo que necesitamos hacer para construir o hacer ese vestido en particular. Los patrones de diseño de software es algo muy similar. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, nos describen un problema o una situación que tenemos comúnmente dentro del desarrollo de software y nos dan una solución y un patrón con el cual nosotros podemos llegar a una solución de una manera ya predefinida. Son cosas que ya están probadas y que tienen pues ya un consenso entre la comunidad de desarrolladores, que son soluciones bastante aceptadas, ¿no? Entonces, si bien para programar pues hay muchas formas de hacerlo, el uso de patrones nos ahorra mucho tiempo, se hace estándar de alguna manera para la industria y las aplicaciones empresariales. Es muy útil precisamente ¿por qué? Porque cualquier desarrollador que haga un software puede conocer y puede entender qué es lo que está pensando el desarrollador cuando lo hizo, ¿no? O sea, si utilizamos los patrones, pues cualquiera que sepa patrones de diseño va a poder trabajar con nuestro software, con el código que nosotros escribamos. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a hablar acerca del patrón Mediator. El patrón Mediator también se conoce como intermediario o controller, que básicamente lo que intenta hacer es poner en control la comunicación entre objetos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, normalmente nuestro problema es que cuando nosotros programamos orientado a objetos, los objetos tienen relaciones entre sí y tienen dependencias. Es decir, un objeto A llama a un objeto B y este objeto B a su vez llama a un objeto C y tiene esas dependencias de comunicación. Yo necesito pasarle a un objeto determinada información para que pueda procesarla y devolverme un resultado. Entonces, esa información y todo ese proceso conlleva lo que se le llama dependencias y genera también una cosa que se llama acoplamiento. ¿A qué le llamamos acoplamiento? Cuando dos objetos trabajan de manera conjunta, de una manera que uno no puede trabajar sin el otro. Entonces, cuando un objeto está acoplado, ese objeto no se puede trabajar de manera independiente del objeto padre o el objeto que lo está invocando. Eso en el desarrollo del software es un problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tratamos de probar las piezas individuales como si lo hiciéramos con un carro, vamos a imaginar que nuestros objetos son como las piezas de un motor. Por ejemplo, el alternador es un objeto que se conecta a el motor, ¿no? Entonces el alternador, para poder verificar que el alternador funciona, pues tendríamos, como un mecánico lo hace, que desmontar el alternador y tratar de arreglarlo, bueno, de echarlo a funcionar de manera autónoma, separada del motor. Si las piezas están acopladas de tal manera que no puedes hacer eso, entonces tu código deja de ser bien atómico y no se puede probar de una manera segura. Entonces se vuelve muy complicado verificar que un software está haciendo lo que debe de hacer. Por eso es importante
que cada pedazo o cada componente de nuestro software pueda ser probado de manera independiente para asegurarnos que la funcionalidad que está intentando hacer esa, digamos, ese componente sea agnóstico al contexto en el que se esté ejecutando y podamos definir las entradas y las salidas de nuestro objeto o de nuestro comportamiento. Entonces, de esa manera podemos nosotros comprobar que nuestro objeto funciona y que está haciéndolo bien. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, un diálogo de profile. El diálogo pues necesita comunicarse con el botón, con este botón o con estos tabs. Entonces, y la comunicación es bidireccional, desde unos hacia otros, ¿no? Entonces, esto pues se genera una serie de interacciones, pero estas interacciones, ¿cómo las probamos? Tenemos que poderlas probar de manera independiente. Para poderlo hacer, necesitamos poder desacoplar esto y que los mensajes que se pasen entre estos no sean directos. Ajá. La comunicación también en esta forma genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque al momento de generar una interacción, por ejemplo, si yo aprieto este botón debería de disparar una, dos, tres acciones distintas, pero no tengo una manera de comprobar que las tres acciones están haciéndose de manera correcta y en el momento adecuado. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, pues lo que necesito es una manera de encapsular esta comunicación y que alguien se encargue de coordinar esto. Y para eso implementamos la solución a través de un componente mediador. En este caso, un mediator, que es en este caso, por ejemplo, el concepto de dialog, que lo que va a hacer esta clase es interactuar entre cada uno de los objetos. Ellos, si se fijan aquí ya en esta parte, no tienen interacción uno con el otro. Todo lo hacen a través del intermedio, ¿no? En este caso del mediador del diálogo. Y el diálogo establece la comunicación y hace los túneles y las comunicaciones entre cada objeto para lograr la interacción. Entonces, de esta manera lo hacemos mucho más fácil y corregimos ese problema que pudiera ocurrir cuando tenemos este tipo de comunicación en la cual es un poco caótico saber que todo está funcionando correctamente. ¿Ok? Entonces, esta forma de refactorización nos permite de alguna manera hacer que nuestro código corra por un solo canal y que ese canal sea el que coordine y determine todas las opciones. Otra de las ventajas de poder hacer esto es que cada componente puede desacoplarse de manera que podamos utilizarlos en diferentes contextos. Y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. Bien, vamos a ver aquí. Quise iniciar con una aplicación AS.NET de 3.1, pero es la aplicación que viene por default. Si ustedes recuerdan, la aplicación que viene por default trae un controller y trae este controller de Widget Forecast, ¿no? Este controller, si se dan cuenta, tiene varias cosas por defecto, ¿no? Se supone que lo que hace es un método get que hace un arreglo, digamos, de varios objetos Widget Forecast que están aquí, es un modelo, y aquí es la información que trae es esta, ¿no? La fecha, la temperatura en grados centígrados en Fahrenheit y el summary, ¿no? Esta información lo que hace es pues generar un arreglo de ese número de 5 objetos y los manda como array, ¿no? Si bien este código es bastante pues, simple de entender, digamos que para efectos de mejorarlo y de hacerlo de una manera más desacoplable, pues tiene varios problemas. Vamos a empezar a ver cuáles son los primeros problemas. De entrada, si se fijan, tenemos una cadena, bueno, un arreglo de cadenas que son los summaries, ¿no? Que es el tipo de clima que está tratando de aventar. Entonces, esta información de entrada, pues la está compartiendo el controlador, ¿no? También tenemos que la lógica de negocio y de toda la operación se está dando directamente en el controller. Esto tiene dos problemas. El primer problema es que
toda la lógica de negocios está completamente acoplada al controlador de salida del Web API. Si bien no está mal hacerlo, hay una manera mejor de trabajar con esto. ¿Por qué? Porque si quisiéramos pasar esta información a otro contexto, por ejemplo, en lugar de aventarlo por un método get, aventar, por ejemplo, una aplicación de consola que consuma esto y que aviente la misma información o que la pueda procesar de otra manera, no podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque el componente está acoplado. Entonces tenemos que desacoplar la lógica de negocio de, en este caso, la presentación, que sería en este caso el Web API. Ese es el primer problema. El segundo problema que tenemos es un problema que es un tanto menos, digamos, sí es un problema importante, pero es un problema que no es en este momento tan relevante, pero sí la parte de la seguridad. Por, digamos, por seguridad, deberíamos de evitar que el código principal de nuestra aplicación esté demasiado cerca de donde el usuario puede manipularlos. En este caso, el código get, si bien pues no tiene nada que pueda manipular el usuario, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un sistema que mandara parámetros y que tuviera que tomar determinadas decisiones dentro del mismo controlador, bien podría una persona, un atacante, pues poder intentar jugar con la lógica que está dentro del controlador. Y mientras más cerca estemos del usuario, más fácil le va a resultar a un atacante pues lograr digamos, vulnerar el sistema y acceder a las capas inferiores de la aplicación. Entonces, es muy importante que cuando hacemos aplicaciones empresariales mantengamos lo más lejos posible o con, por lo menos, con una capa intermedia, lo que es la lógica de presentación de nuestra aplicación y la lógica de negocio. Entonces, esas son las razones por las cuales este tipo de programación no es tan recomendable, sobre todo cuando estamos haciendo aplicaciones robustas o aplicaciones empresariales que necesitan determinados niveles de seguridad. Entonces, aquí, pues bueno, es básicamente lo que podemos mejorar. Entonces, vamos a hacer uso del patrón mediator para mejorar esta parte. Yo ya me tomé la libertad de hacer algunas cambios y bueno, vamos a mostrarlos en esta parte. Si se fijan, bueno, vamos a cambiar, a switchar a este aplicación Web API, que es una modificación de este. Y ahora vamos a observar los cambios que estaremos generando. De entrada, para poder aplicar el patrón mediator, hay varias formas. Lo podemos hacer a mano o podemos utilizar una, digamos, una herramienta que nos permita hacerlo. En este caso, existe un paquete Nugget que nos puede servir bastante y que yo lo recomiendo bastante, que se llama Mediator. Mediator es esta librería que estamos viendo aquí. La vamos a verla aquí en Nugget. Esta Mediator y su correspondiente parte para la dependencia injection de .NET Core nos trae ya un framework que nos permite establecer el patrón de Mediator. ¿Cómo funciona el patrón de Mediator? Vamos a verlo cómo es. Básicamente lo que hace la interfaz de Mediator es, tenemos un método que se llama notify o send, digamos, es para enviar un mensaje. Ese lo manda a un componente, o bueno, o busca el componente dependiendo del request que estamos haciendo y ejecuta el handler, en este caso la acción concreta, dependiendo de la entrada y la salida que nosotros configuremos. Entonces Mediator lo que hace es básicamente
implementar este patrón y esta lógica. Entonces tenemos una interfaz que va a hacer un llamado a través de un objeto de mensaje. Ese mensaje lo vamos a traer o lo vamos a agarrar con ¿cómo se llama? Lo vamos a agarrar con un componente que lo que va a hacer es una operación, un handler que va a realizar la operación y nos va a devolver el resultado. Entonces ahorita lo vamos a ver. Mediator necesita varias cosas. La primera es que necesita un objeto de mensaje. Por eso, si se fijan, aquí hice un nuevo proyecto de aplicación. Este proyecto de aplicación lo que va a hacer es encapsular la lógica de negocio que va a ser de nuestra aplicación. En este caso, para lo que es el controlador que estamos refactorizando, es esta lógica. Esta lógica que genera precisamente el arreglo. Lo que vamos a hacer aquí en la aplicación es generar un request y un handler. El request es básicamente el objeto que le vamos a pasar a nuestro controlador para que haga el mensaje, digamos, de mediación, y el handler es la lógica de negocio. Entonces vamos a ver cómo está funcionando. Aquí nosotros ya estamos implementando Mediator. Mediator utiliza una implementación para las clases de request que se llama iRequest. Perdón, una disculpa. Aquí Mediator implementa una interfaz que se llama iRequest. Esta interfaz iRequest básicamente lo que nos va a indicar que este objeto es un request y que va a tener de respuesta una lista, en este caso, del modelo de Widget Forecast. Le cambié el nombre al modelo para hacerlo más claro y que no tengamos problemas con el nombre, porque el nombre, si se fijan, aquí lo estamos utilizando como parte del namespace. Entonces lo cambié a Widget Forecast Model, pero básicamente es el mismo modelo que ya teníamos anteriormente. Entonces no cambian absolutamente nada, solamente lo encapsulo de una manera más simple. Aquí, si yo necesitara meter parámetros para controlar mi aplicación, parámetros que pasarle a mi handler, yo podría ponerle aquí los parámetros que quiera pasarle al handler y con los cuales pueda operar, ¿no? Entonces, esta es la manera de hacer un mensaje que pueda recibirse por parte de mi mediador para alguna acción. Entonces, en este caso no tenemos ningún parámetro que pasarle porque nos va a pasar una lista fija. Y pues bueno, lo dejamos así. Vamos entonces al handler. Y el handler es implementa esta otra interfaz que se llama iRequestHandler, que básicamente recibe dos objetos. Uno que es la entrada, cuál es en este caso el request que estamos manejando. Y en el segundo es cuál es la respuesta que está esperando mi request, que es básicamente pues lo mismo, ¿no? El arreglo de Widget Forecast Model, que es el mismo que vamos a manejar. Y luego vamos a tener para este iRequest Handler requiere esta interfaz, si la vemos, requiere un método handle de tipo task, este es asíncrono. Entonces necesitamos un request y un token de cancelación para, pues en caso de operar nuestro hilo, ¿no? Entonces, básicamente aquí, si nos vamos de nuevo al handler, pues hacemos lo mismo, ¿no? Implementamos un task y hacemos el handle. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente lo mismo que estábamos haciendo en el controller. Si se acuerdan, en el controller teníamos esta lógica. Aquí simplemente la adaptamos y la pusimos en el handler. De esta manera ya la desacoplamos del controlador
y el controlador ya no va a estar a cargo, digamos, de esta lógica de negocios. La lógica de negocios ahora lo va a manejar el handler y esto nos va a permitir utilizar esta misma lógica en otros contextos. Ahorita lo vamos a ver, pero básicamente aquí ya tenemos el código completamente desacoplado. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para que esto funcione? Bueno, si se fijaron, al principio también en este lado teníamos este arreglo de summaries. Este arreglo de summaries es pues parte de la información de los modelos y pues bueno, eso lo pasamos y lo movimos a un proyecto separado que es mi proyecto de dominio. Esto lo estoy tomando un poco de la arquitectura clean. Después voy a hablar un poquito acerca de ese tema. Por ahora no me voy a meter en él. Pero les baste saber que, bueno, también lo estamos desacoplando y lo que estamos haciendo es generar, por un lado, una serie, un objeto de constantes, que es donde vamos a definir este mismo arreglo de summaries, para desacoplarlo también de ser necesario, ¿no? En este caso, como son constantes y como son estáticas, pues vale la pena hacerlo con un objeto estático donde podamos simple y sencillamente instanciar nuestra información, ¿no? Y también aquí vemos el modelo, lo que les explicaba hace rato, el Weighted Forecast Model, donde aquí ya tenemos el modelado de los datos. Esto es parte del dominio de la aplicación. Parte de la arquitectura clean implica que la parte de dominio va a hacer la descripción de todos los elementos de negocio que vamos a ocupar para nuestra aplicación, no la implementación concreta, solamente la definición de modelos, constantes o interfaces, cosas que son necesarias para nuestra aplicación. Ok, entonces aquí ya tenemos definido lo mismo que teníamos acá, solo que cada cosa ya está en el lugar en un lugar que lo podemos ocupar en diferentes contextos. Vamos a ver ahora cómo queda nuestro controlador, ¿ok? Y cómo también tenemos que hacer algunos cambios. En el startup, Mediator requiere que inicialicemos nuestro mediador. Ajá. Y lo que hacemos es pasarle a Mediator nuestro assembly. ¿Qué es el assembly? Pues básicamente el compilado del proyecto en el cual estamos ocupando el mediador y que va a comunicarse con, en este caso, con el front, que va a ser, en este caso, nuestra aplicación Web API. Entonces, el servicio de Mediator se inyecta aquí en la configuración de servicios y se agrega en este caso el assembly. Yo creé aquí dentro del proyecto de aplicación una pequeña clase assembly application que lo que le va a pasar o le va a devolver, en este caso utilizando reflection, es el assembly que necesitamos para que Mediator pueda trabajar y buscar aquí los controladores y las interfaces que ya están definidas dentro de nuestro código. De esa manera lo hacemos genérico y no necesitamos estar definiendo digamos request for request, ¿no? Entonces cualquier request nuevo que agreguemos se va automáticamente a mapear y se va automáticamente a manejar por vía del Mediator, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo va quedando ahora el controlador. El controlador, si se fijan, ahora lo que le vamos a inyectar de entrada, ya como vimos en el startup, inyectamos el mediator, entonces lo vamos a instanciar dentro de nuestro controlador. Y aquí en el controlador vamos a ver cómo funciona ahora el método get. Si se fijan, es solo una línea. Y esa línea básicamente lo que dice le dice al mediator que envíe este mensaje, que es el Widget Forecast Request que ya habíamos definido anteriormente, si se acuerdan. Y básicamente lo que va a hacer es invocar a el handler que ya habíamos manejado y nos va a devolver nuestro arreglo. ¿Ok? Entonces, básicamente, el controller
queda completamente desacoplado de la lógica de negocio. Y aquí ya estamos trabajando con un código completamente separado de la lógica. Es un código que puede ser reutilizable en otros contextos. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué hace. Cuando lo ejecutamos, nos damos cuenta que el resultado es el mismo que teníamos con nuestra aplicación original. Entonces, cada que lo cargamos, pues cambia de manera random, pero hace exactamente la misma lógica que hacía al principio cuando hicimos nuestro sistema, solo que esta vez el código está refactorizado de tal manera que ya puede ser reutilizable en otros contextos. Y vamos a ver, aquí empieza a verse los beneficios. ¿Qué sucedería si yo, por ejemplo, ya no quiero mandar este payload, esta respuesta, a través de un web API? ¿Qué tal si lo que quiero hacer ahora es una aplicación de consola? Pues está perfecto, ya podemos hacerlo sin ningún problema. Vamos a ver aquí un ejemplo. Voy a cerrar todo esto. Y ahora vamos a abrir este ejemplo que se llama mediatorexample.console. Lo establecemos como proyecto de inicio y vamos a ver el programa. Ahora tenemos una aplicación de consola que hace exactamente lo mismo que hacía nuestra aplicación web, nuestro web API. Solo que aquí lo que hacemos es hacer una instanciación del Service Collection, llamamos nuestro assembly, incluimos Mediator, traemos el servicio y lo ejecutamos y serializamos. Hacemos exactamente lo mismo que hacía la aplicación web API, pero es otro contexto, es una aplicación de consola. Aquí podría yo incluso cambiar y hacer, por ejemplo, un proceso de backend que tomara esa información e hiciera un procesado offline que no necesitaría a lo mejor ser reportado por el cliente, sino que sería una operación en background. Aquí puedo hacer cualquier otra cosa, puedo cambiar el contexto y, por ejemplo, en lugar de esto, hacer una lambda de AWS. Puedo hacer, pues a lo mejor, una respuesta para un servicio de Windows. O sea, es decir, se abre la posibilidad a que este código quede reutilizable para otros contextos, otro tipo de salidas, y no está acoplado a una salida específica. Vamos a ejecutarlo y vean lo que pasa. Es el mismo código, la misma información. Ahora ya la podemos manipular desde una aplicación de consola y desde otro contexto completamente distinto al que teníamos en origen. Y todo porque hicimos el desacoplado de la aplicación, refactorizamos de tal manera que podemos reutilizarlo en diferentes contextos. Este es el valor que nos da el utilizar este tipo de patrones que nos permiten precisamente cambiar por completo los conceptos, refactorizar los objetos. Por ejemplo, una de las utilidades más grandes de esto, y esto quédenselo muy claro, es cuando, por ejemplo, tenemos, y en el 80% de las aplicaciones empresariales tenemos esos casos, aplicaciones monolíticas, que muchas veces necesitan ser extendidas en un contexto ahora de nube, por ejemplo, en AWS o en Azure, y las tienes compiladas solamente en un gigantesco monolito. Híjole, para poder, por ejemplo, replicarlos, hacerlos en diferentes contextos, por ejemplo, meterlos a un sistema de lambdas o serverless, o simplemente hacer réplicas, digamos, en Docker o en otro tipo de cosas, hijo, se vuelve un rollo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que todo el monolito se copie una y otra y otra y otra vez, consumiendo memoria, consumiendo recursos, haciendo más cara el despliegue. Y si yo tuviera este tipo de desacople dentro de mi aplicación, lo que yo podría hacer es cambiar por completo esa lógica y
hacer solamente los pedazos que necesito expandir, digamos, en el contexto. Por ejemplo, suponiendo que dentro de mi aplicación del Web API tengo como 10 endpoints y esos solamente 2 reciben el grueso de las llamadas y esos 2 necesito que estén replicados o que tengan load balancer o que tengan diferentes instancias que el resto. Si yo tengo el código desacoplado de esta manera, puedo hacerlo sin ningún problema. Puedo simplemente agarrar ese pedazo de código, ponerlo en otro servicio y replicarlo cuantas veces quiera con un impacto mínimo de memoria. Esta es la base de, por ejemplo, de los microservicios, ¿no? Cómo podemos desacoplar un sistema monolítico en múltiples microservicios que precisamente pueden ser extendibles y puedan ser extendibles para otras cosas, ¿no? Y ya para finalizar este video, pues solamente dejarlos también con algunas desventajas que podemos tener con este tipo de lógica. Bien, una de las grandes desventajas, porque esto no siempre es aplicable a todos los proyectos, esto va a depender mucho de qué es lo que estés haciendo y para qué es lo que quieras tu aplicación. Si tu aplicación es una aplicación empresarial que lo que necesitas es que escale, que crezca, esto es para ti, esto te ayuda mucho. Pero si es una aplicación más simple, que no requiere tanto procesamiento, que necesitas más apostar por la velocidad más que por la fiabilidad o la escalabilidad, probablemente esto sea un overhead importante o sea algo que no quisieras hacer tan fácilmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor el performance puede verse de alguna manera impactado. ¿Por qué? Porque tienes que pasar por varias capas de software antes de obtener el resultado. Si bien, por ejemplo, ya en niveles avanzados, este manejo de capas puede permitirte, por ejemplo, meter capas intermedias de validación. Por ejemplo, podemos utilizar Fluent Validation para, por ejemplo, si necesito recibir un parámetro y después, si quieren, lo vemos en otro ejercicio. Podemos recibir los parámetros y utilizar Fluent Validation para validar ese request y ver que no nos estén metiendo goles. Y eso va a ser muy fácil y muy extendible. Si yo, por ejemplo, necesito respuestas más rápidas, probablemente este no sea el mejor approach que necesito para poder hacer mi servicio. Todo va a depender, como les digo, de qué es lo que estemos haciendo y cuál va a ser nuestra prioridad dentro de la aplicación. Si vamos a utilizarla para escalarla porque tiene que crecer mucho, si la vamos a ocupar para que sea segura, para que tenga fiabilidad sobre el performance, entonces esta parte es sumamente útil. El performance sí se degrada ligeramente, pero también es muy poco dependiendo del tipo de respuestas que busques, ¿no? Para la mayor parte de las aplicaciones empresariales esto es bastante adecuado y es muy bueno, pero para aplicaciones más pequeñas, aplicaciones que a lo mejor no necesitan tanto, probablemente sea mucho overhead en cuestión de ingeniería, ¿no? Entonces es algo que tienes que valorar y que tienes que verificar dentro de tu contexto. Aquí yo lo que les estoy presentando es básicamente para que puedan entender por qué es importante y por qué este tipo de programación nos ayuda a mejorar nuestras prácticas de programación. Entonces, espero que les haya servido, espero que no haya sido muy rebuscado. Voy a tratar de ir mejorando mis explicaciones. Déjame un like si esto te ha gustado y o tus comentarios, los escucho ahí en la caja de comentarios. Esperemos que pues estos tutoriales y estos pequeños tips de la chistera pues nos estén ayudando a mejorar. Y pues nos vemos entonces en el siguiente video. Que estén muy bien, hasta luego.